Las opiniones y comentarios vertidos en este programa no son responsabilidad de TV Azteca, sino de quien los emite. La violencia y sus consecuencias. Los hechos cotidianos nos demuestran que los tiempos van cambiando y vemos con preocupación que en muchos ámbitos sociales la violencia va ganando terreno en nuestra sociedad, no solo por hechos puntuales, como el que hace unos meses ocurrió en un estadio de fútbol, que obligó un cambio drástico en los mismos, sino por indicadores cotidianos en varios puntos del país que nos señalan peligrosamente este síntoma. ¿Hacia dónde se dirige y hasta dónde va a crecer la violencia? ¿Qué debemos hacer los ciudadanos de buena voluntad que somos mayoría? ¿Cómo paramos tanto descontrol? Preguntas que tendrán respuestas oportunas en manos de un especialista en el tema. Hoy, sobre la mesa. Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa donde pondremos sobre la mesa un tema de interés general. El de hoy es un tema evidentemente recurrente. Todos los días, últimamente más todavía acentuado, se habla de la violencia, algo que nos preocupa mucho y no le vemos solución inmediata. Vemos violencia en todos lados, desde un estadio de fútbol hasta en la calle, hasta en la línea internacional, hasta donde uno se mueva, la violencia aflora. Yo no soy experto en el tema, pero traje un experto, como todas las semanas traigo un experto para hablar de esto. Le doy la bienvenida al licenciado Alejandro Ríos. Mucho gusto, muchas gracias. Gracias Alejandro, muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, vamos a tener una charla, yo te decía antes fuera del micrófono, distendida, pero no sé qué tan distendida puede ser para hablar de violencia, pero la situación no está en su mejor momento. La primera pregunta es, ¿por qué? ¿Y por qué tanta violencia va en aumento, Alejandro? Yo creo que hay factores importantes en una política criminal que se analizan para determinarlo, y para ser muy concreto creo que tiene que ver todo con lo que es el concepto del Estado, que se requiere como mejorar como el tipo de la corrupción, la impunidad, el Estado de Derecho. Y la otra cosa es, lo que estamos viendo es, entre más incremento haya de armas en México, más violencia. Correcto. En este caso en particular, México es el sexto país donde hay más armas en todo el mundo. Wow. Bueno, pero es el caso un poco de Estados Unidos, ¿no? Tanta arma en la calle y también hay violencia, evidentemente. Quizás no la notamos tanto o no la percibimos, pero la violencia de aquí está tan generalizada, como decía al comienzo, que la vemos desde un estadio de fútbol que nos deja atónito cuando vemos que se pegan de esa manera. Afortunadamente no hubo muertos. Y también en la calle, y también en el espíritu de la gente está la violencia. Entonces, la pregunta es un síntoma de carácter social, quizás producto del ambiente violento que se encuentra en este momento el mundo, o ¿cómo lo ves? Yo creo que tiene que ver con la primera parte que mencionaba, el Estado de Derecho. Vamos a poner un ejemplo en el tema de Estado de Derecho que tenemos áreas de oportunidad, el tema de impunidad, ¿no? El tema de impunidad, en el 2019, 92.3% había de impunidad. Es decir, que si tú cometías algún delito, había grandes posibilidades de que no fueras investigado. Wow. Y en este año incrementó a 94.7 de impunidad. Sí. O sea, eso quiere decir que en México el delincuente lo ve como una oportunidad de que si comete un homicidio, si comete un robo, si comete actos de corrupción, las probabilidades son muy altas, muy altas, que no va a pasar nada. Ese es un tema que es un factor. Ahora, júntalo con el otro tema, que tiene que ver que haya armas, que no haya una sociedad realmente involucrada en el tema preventivo. Son factores que van sumando y ese es el resultado que da. Ahora, tú dices la prevención en la parte social. ¿Qué hace el ciudadano de a pie para prevenir este tipo de cosas? ¿No compra armas, no denuncia cuando ve armas? Es una pregunta que... Sí, son dos factores en la parte preventiva, que es tú como haces es programas de prevención
de los que acabas de mencionar, ahorita menciono otros, pero también tiene que ver la parte de la reinserción. Es decir, las personas que están por salir de los reclusorios, están en los reclusorios, se les tiene que dar algún tipo de... Es una inversión la que se tiene que hacer, pero estratégicamente les tienes que dar salud, les tienes que dar trabajo, les tienes que dar educación y esa posibilidad de que pueda haber una oportunidad de una reinserción. En la etapa de la prevención tiene que ver mucho desde educaciones en la escuela, lo básico, ¿no? Claro. El civismo que teníamos antes, que ya no lo tenemos, los temas de ética corporativa, ya la gente ya no habla de esos temas, ¿no? En el sector empresarial, en la escuela. Entonces eso es una formación de la parte preventiva. Ahora, en la parte preventiva sí ha habido casos donde la materia preventiva ha hecho un cambio. El caso es en el municipio de Nueva York, en la ciudad de Nueva York, y otros países como en Italia, en específico Sicilia, ¿no? Que han funcionado estos programas. Hong Kong es otro programa muy interesante, materia preventiva. Si me permite lo explico, el tema de Hong Kong. Claro. El tema de Hong Kong, el tema de corrupción. Empezaron a ver que había un alto índice de corrupción. Entonces incluyeron un tema de preventivo donde empezaron a capacitar pues, a los policías, a los adultos de combatir la corrupción y no estaba funcionando. Entonces lo que hicieron es cambiar, empezaron a educar a las nuevas generaciones, a los niños empezaron a educar en temas de corrupción, que llegó un momento donde el niño le decía al papá, oye, no le des dinero al policía porque es acto de corrupción. Y ese es un caso de éxito, o sea, sí se puede hacer. Escuché algo también sobre Colombia, que había abatido la delincuencia muchísimo durante algún tiempo, no sé ahora cómo estarán, pero es una manera de controlar la violencia. ¿Dónde empieza la solución para este problema, Alejandro? Yo creo que la solución empieza viéndolo desde que no es un problema de gobierno, sino es un problema de Estado. ¿Cuál es un ejemplo práctico que acabamos de pasar de que fue un problema de Estado y que lo solucionó el Estado? La pandemia. Claro. La pandemia, o sea, sí puso unas políticas el gobierno, pero si te fijas, todo el mundo las cumplió. Es verdad, ¿no? Es verdad. Tenías a las escuelas capacitadas, al sector empresarial involucrado, tenías al periodismo, tenías al gobierno, obviamente, al sector de salud, la tecnología avanzando, todos al mismo tiempo, y la parte internacional, la coordinación internacional. Es un buen ejemplo. Todos trabajando claro. para hacer una solución. Y ahorita la solución es que tú y yo estamos hablando sin ningún riesgo. Claro. La siguiente pregunta es, ¿qué papel juega la educación? Pero de gran forma me lo comentaste, ¿no? Es decir, empieza desde los niños, empieza desde las escuelas, empieza desde la propagar información a favor o en contra de la violencia, mejor dicho, en contra de la corrupción, que ahí es donde empieza gran parte de la violencia, ¿no? Todo el mundo hablaba de corrupción en México en esa época, ¿no? Antes no podías mencionar, de hecho, temas de corrupción, tenías que mencionar el tema de Estado de Derecho, transparencia. Cosas cambiaron. Entonces, corrupción, impunidad, violencia es un tema que se tiene que ver desde una perspectiva de Estado, no de gobierno. Y desde la sociedad civil, organización. ¿La organización puede hacer algo? Definitivamente, la organización puede hacer mucho y ahorita que tú mencionas Colombia, fue precisamente la sociedad la cual empujó al gobierno, le dio continuidad al gobierno y apoyó al gobierno. Como Estado se movió en esa época la delincuencia en Medellín, en Cali, ¿no? Bogotá pues era controlada por el crimen organizado. Claro. Entonces ya no lo es, ¿no? ¿Qué tuvo que ver? Tuvo que ver algo el Estado ahí para hacer esos cambios. En México en particular nosotros lo que estamos viendo es un incremento de violencia y no tiene que ver nada, o sea, no tiene que ver en sí el gobierno actual, ¿no? Claro. Es algo que vamos a estar viendo incrementando. Claro. Ya vemos que hay más violencia, vemos que la forma de violencia es diferente, más agresiva. Más agresiva. Estamos viendo eso. Vemos que el 52% de la violencia y de homicidios ya es interfamiliar, o sea, que tenga que ver un familiar. Eso no lo veíamos antes. Entonces, es momento de decir, a ver, por la coordinación como Estado para determinar qué es lo que nos está afectando y irnos en caso práctico con cada uno de acuerdo en coordinación con el gobierno.
¿Estás de acuerdo que para encontrar alguna solución de la violencia, el silencio es lo peor? Es decir, hay que hablar del problema. Así es. Porque a veces no le gusta a alguien que toque el tema porque está pasando un problema. Y yo creo que es al revés, ¿no? Es cuanto más platiquemos de un problema, más pronto aparecerá la solución entre todos. Totalmente de acuerdo. Y es cuando estamos ahorita hablando de violencia. No se trata, y repito, no se trata de decir, es que este gobierno está mal hecho. No, al contrario, es darle la oportunidad al gobierno de escucharnos a nosotros de lo que está hablando, claro. Ver a organizaciones muy importantes en México que hacen estudios muy interesantes y a nivel internacional de la violencia, y vamos a trabajar en coordinación, pero denos la oportunidad, claro, de trabajar esa coordinación. No es cambio de autoridades ni cambio, porque muchas de la queja de la gente que me manda comunicados, por eso los motivos de cada tema es que la gente me los pide, es cambian los gobiernos y las cosas siguen igual en este sentido. Y yo creo que ni siquiera siguen igual, siguen en aumento. Que eso me parece que es lo peor. Me están llamando a un corte, no te me vayas, que se está poniendo interesantísimo. Mucho gusto. Espérenme un segundito, regresamos enseguida, por favor, se está poniendo muy interesante esta charla. Regresamos. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros en esta charla sobre la violencia y algunos planteamientos interesantísimos del licenciado que nos acompaña hoy, Alejandro Ríos Ripa. Gracias, Alejandro, otra vez por tomarte la molestia de venir con nosotros y platicarle a la gente, sobre todo, que es la que en estos casos es la que exige o quiere alguna orientación en el tema. Hablaste de educación, hablaste de controles, hablaste de organización y hablaste de Estado. Es decir, decías claramente que no era un problema de que este gobierno es peor que el otro o el otro es peor que el otro. Las cifras, claro, son contundentes, pero también a esas cifras, que cuando hablamos de la época de Salinas de Gortari, de Zedillo, de Fox y de todo lo demás que siguió, pues la población era menor. Yo creo que también tiene que ver, ¿no?, el crecimiento, como un poco lo que pasa aquí en la ciudad. El crecimiento desmedido, el crecimiento, bueno, es imposible medirlo porque además el crecimiento debe ser así. El problema es cuando no viene acompañado con desarrollo. Ese es el problema. Que crezca no le pasa nada, pero yo creo que eso también aumenta el estado de violencia en el caso de Baja California, por ejemplo. Sí, si nosotros en 5 años me da la oportunidad de venir aquí contigo, vamos a estar hablando de otro tipo de violencia. Pues es natural, sí, o sea, si vemos cómo las estadísticas y cómo los homicidios están creciendo, y también hay algo interesante que hay que supervisar muy bien. La violencia con la mujer está incrementando. Muchísimo. Los homicidios están incrementando. Entonces, ese es un factor que también tenemos que tomar mucho en consideración. Cuando tú cometes algún acto de violencia con la mujer, pues llega a perjudicar lo que es el núcleo familiar, ¿no? Claro. Entonces, el núcleo familiar se descompone, ¿y qué pasa con los hijos? Entonces, uno de las reacciones puede ser lo que comentaba, ¿no? Un ejemplo, caso práctico, lo de Querétaro, ¿no? Que tiene sus factores ahí, a lo mejor crimen organizado, las empresas que acaban de contratar, etcétera. Pero claro, como se comportaron, es un acto violento, ¿no? Y veías tú cómo también la mujer participaba, claro, en esos actos de violencia, ¿no? Sí. Entonces es algo también interesante que se debe de contemplar en la política criminal. Ahora, tú eres un hombre de frontera. ¿Por qué, por ejemplo, cruzamos la frontera, nos vamos a Caléxico, nos vamos a San Diego y no se ve la violencia tanto? Aunque haya violencia, aunque no sé si los medios no hacen ruido de la violencia que hay, o la ocultan, o hay menos, pero se ve otro ambiente distinto. Respira otro ambiente. Tiene que ver con el tema que hablamos ahorita. Es un tema de Estado de Derecho, y me voy al caso particular de la impunidad. Ahí la impunidad no está a estos niveles, 94.7, de que realmente no, allá no es. Aquí, como en frontera, cuando cruzábamos el turno, ¿no?, que íbamos a la escuela, teníamos el cinturón, y cuando cruzábamos la frontera,
Estoy hablando de los 70, ¿no? Se lo quitaban. No lo quitaban, Claro. ya quítense el cinturón. ¿Por qué? Porque sabíamos que el policía no iba a ser Estaba permitido. nada. De Estaba este lado. permitido. Claro. O por lo menos no te iban a decir nada. Claro. En caso en Estados Unidos te iban a multar. Ese es el tema de la impunidad. Entonces, entre más haya un Estado de Derecho fuerte en México, pues el delincuente la va a pensar 2 veces en cometer algún acto de violencia, ¿no? Si tienes un Estado de Derecho, combate la corrupción, lo cual la corrupción es de los ángulos más fuertes para la venta de armas en México. La venta de armas en México está incrementando las armas de armas. Sí. Entonces, incluye más armas de fuego. En lugar de yo tener una riña contigo, pues voy a tener un arma, la voy a disparar y ya cometí un acto de homicidio, ¿no? Eso es lo que está pasando en México. Se acaba la riña, pero te maté. Digo. Exacto, porque hay más armas. Y más armas porque se están trayendo más armas y no hay un control de armas. Y cualquiera ya puede traer un arma. Todo se reduce entonces al tema del control de que la autoridad, que las leyes se hagan efectivas y las leyes se cumplan. Y no el caso de aquí o el caso de nuestro México, que tenemos ese problema, ¿no? Y por eso sigue en aumento y por eso hay lugares, tengo yo muchos años en México, más de 40, y me he recorrido este país de punta a punta, conozco los 32 estados, y tú en los años 80, hasta los 80 salías en la noche sin problema en cualquier lado, en cualquier rotonda de cualquier pueblito a tomar un café y no pasaba nada, no se veía lo de ahora, y eso es lo que te lastima también, ¿no? Sí, hay un ejemplo que ha funcionado muy bien en México, que es el alcoholímetro, ¿no? En Ciudad de México, aquí en Baja California, pero cuando empieza en la Ciudad de México era 0 tolerancia y estaban 3, 4 áreas de 3 diferentes organizaciones controlando, y empezabas a ver artistas, funcionarios públicos, empresarios que iban que eran detenidos por el alcoholímetro, que no era una forma que tú podías corromper. Claro. Entonces, sí se puede hacer en México. Ahora, lo mismo lo tenemos que implementar en diferentes programas, pero siempre tomando en consideración las estadísticas, qué es lo que nos está diciendo, por dónde se está dirigiendo esta violencia, cómo la puede detectar, ¿no? Tú manejas bien las estadísticas, por lo que veo. Me gusta mucho la estadística. Yo creo que la estadística es algo fundamental para poder crear una política criminal, ¿no? Porque la estadística te está diciendo, mira, está pasando esto y esto sucede en el futuro. Entonces, lo que tú tienes que hacer es implementar ciertas estrategias para hacerlo. Ahora, el reto que tenemos es, ahorita de los estados más violentos en México es Colima, Guanajuato. Sigue por Michoacán, Oaxaca, pero dentro de la tercera rango ya entramos nosotros, Baja California. Entonces está incrementando el tema de violencia. Entonces las estadísticas son sumamente importantes para crear una política criminal, pero una política que no solamente solucione el problema en Baja California, sino tiene que solucionar el problema en Colima o en Guanajuato. Es una política nacional, integral que se requiere, ¿no? Ahora, tú que manejas bien los números, de 10 años a la fecha, hablando de nuestro estado, ha ido incrementando mucho. Claro, ha ido incrementando muchos diferentes factores. Tienen que ver, obviamente, la migración, ¿no? Las armas, las diferentes organizaciones criminales que han intervenido aquí en Baja California, más crimen desorganizado, eso es lo que provoca eso. Las plazas de narcomenudeo, hay que también incrementa la violencia. Y regreso a un tema muy importante, las mujeres, ¿no? Ahora las mujeres ya vemos que ya están más involucradas o cometen estos tipos de actos de violencia contra las mujeres. Es algo que tenemos que realmente observar muy bien y tratar de prevenir. O sea que de alguna manera la mujer ya se hizo parte del rol criminal. Y lo ves en el lado positivo y en negativo, ¿no? Claro. Y ese es algo que yo, del lado positivo, yo obviamente apoyo. Por el hecho de todos lo apoyamos. Todos claro, lo apoyamos, ¿no? Claro. La mujer ya tiene un espacio más, ¿no? En el aspecto laboral, político, empresarial, pero también del otro lado la mujer también tiene un espacio más en la corrupción, como vimos la vicepresidenta de Guatemala, algunos otros funcionarios públicos están en la cárcel, y también ya están viendo más, que se involucran más en el crimen organizado. Sí, a más poder también
tiene más posibilidades de delinquir, porque claro, tiene poder y no el poder nada más te ubica, a veces desgraciadamente desubica a la gente. ¿Le ves solución a todo esto, Alejandro? Yo sé que es una pregunta bastante drástica porque no es complicado hablar de una solución, pero a lo mejor visos de solución, de que se vaya... Optimista, yo le veo una solución, porque sí es algo que se puede hacer, porque lo hemos visto en casos prácticos que se puede hacer, como lo mencionaba, lo de la pandemia, se puede hacer también, como lo hemos visto en casos en Estados Unidos, en Europa, en México algunos casos en específicos. Entonces sí se puede hacer, pero alguien nos tiene que demostrar qué es lo que vamos, cuál es la política criminal que vamos a tener a nivel nacional, tomando en consideración la materia preventiva, el Estado de Derecho y el factor impunidad. Es súper importante cómo podemos reducir ese porcentaje que va incrementando. ¿Depende más de un innovador o de un informado o de alguien que conozca mucho del tema? Y te pregunto esto porque desgraciadamente a veces en las funciones hablamos e improvisamos mucho y hay gente que no entiende de una materia y de todas maneras la ejerce. Y a lo mejor viene con intenciones innovadoras, pero no es lo correcto, ¿no? Yo creo que son dos características, un líder con voluntad, porque un líder se reúne las gentes que son las personas profesionales que saben solucionar estos temas, y la voluntad yo creo que es una característica que permite que no pueda ni él mismo corromperse, pero también la gente que lo rodea no pueda corromperse. Claro. Entonces sí hay forma de hacerlo, ha habido casos prácticos, el mexicano lo puede hacer, lo hemos visto en casos prácticos, entonces sí es algo que se puede hacer. Ojalá, Alejandro. Sabes que ya me están llamando y bueno, aquí regalamos libros, así que te voy a regalar un libro de un visionario como era Camus, que hace 80 años hablaba de inmigración y hablaba de pestes en dos factores que ahora nos ocupan. Muchísimas gracias por tu participación. Muchas gracias. Y te voy a consultar en cualquier momento. Con mucho gusto. Muchas gracias. Gracias. Y a usted, gracias por estar con nosotros. Nos vemos la próxima semana con otro tema de interés. Buenas noches.